Si quiere buscar Génesis capítulo 22, vamos a compartir un mensaje basado en la vida de Abraham, personaje notable y notorio del Antiguo Testamento, tanto que se habla mucho de él aún en el Nuevo Testamento, basándonos en una de las escenas clave de su vida, como es la que nos relata el capítulo 22 de Génesis. Este mensaje lleva por título Abraham, el amigo de Dios. Así lo define la Escritura en el libro de Santiago. Después lo vamos a compartir, lo vamos a leer. Abraham, el amigo de Dios. Un hombre que vivió aproximadamente hace 3.800 años. Nació en un lugar llamado Ur, donde hoy es Irak. Con su padre y otros familiares se retiró de esa zona de Caldea hacia el norte de la Mesopotamia, a un lugar llamado Aram, actual Siria, para finalmente llegar a Palestina, la actual Israel. Se fue a Aram, a la zona norte de la Mesopotamia, en Siria, hasta que, según nos relata el capítulo 12 de Génesis, la historia de Abraham comienza a finales del capítulo 11, pero nos relata el capítulo 12, versículo 1, nos recuerda, el llamamiento de Abraham por parte de Jehová. Jehová le recuerda el llamamiento, le dice que debía irse de su parentela y de su padre a un lugar desconocido por Abraham, pero que Dios ya conocía. ¿Para qué? Para hacer de él una nación escogida, para mostrar al mundo entero el precioso nombre de nuestro Dios. Grandes porciones bíblicas a lo largo de este libro hablan de Abraham. De varios versículos vamos a extraer en esta tarde valiosas enseñanzas para nosotros, pero específicamente nos concentraremos en el capítulo 22. Si me acompaña al capítulo 22, este mensaje se desarrollará en 3 secciones. La primera sección, escena clave en la vida de Abraham. La segunda sección, Cristo prefigurado en la vida de Abraham. Y tercera sección, a la luz de la vida de Abraham, ¿cuál será nuestra respuesta personal? Primera sección, escena clave en la vida de Abraham, capítulo 22. Leemos los primeros versículos, el primer bloque que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este episodio, hermanos, es uno de los más importantes de las Escrituras. También uno de los más conocidos por todos, pero por lo visto, uno de los más difíciles de entender y de aplicar por nosotros. Abraham, por fin, recibe el hijo de la promesa que tanto había esperado, Isaac. Pero Dios le pide que se lo devuelva. Y Abraham accede a ese tremendo mandato en obediencia y fe, porque él dice: iremos y volveremos. El tema es que él pasa satisfactoriamente la angustiante prueba y por ello es bendecido maravillosamente. Aliento para los que están en prueba. Supérenla. En la gracia del Señor, supérenla. Después vendrá la bendición tan esperada. El versículo 2 le decía: ofrécelo, le dice Dios, ofrécelo a Isaac en holocausto. El holocausto es el sacrificio en el cual la víctima era quemada entera. No quedaba nada de la víctima. En el versículo 3, Abraham, ¿cómo reacciona? Fue al lugar que Dios le dijo. Abraham está entregando su todo. El hijo amado. El versículo 2 dice literalmente: toma ahora a ese hijo de ti, a ese único hijo de ti, al que tú amas, a ese Isaac. Isaac significa risa. El nombre. Dios le pide lo que es motivo del gozo y la alegría de su corazón. No le pide ni becerros ni corderos, que él tendría muchos. Le pide lo que al entregarlo a Abraham lo dejaría sin nada. El versículo 6 dice: y tomó, versículo 6, la leña del holocausto, el papá, y la puso sobre su hijo. ¿Lo ven? Imagínenlo, imagínenlo. Lo ven a Isaac cargando en su espalda la leña de su propio holocausto. Piense por un segundo, ¿qué pasaría por la mente y el corazón de Abraham viendo cómo su hijo va rumbo al sacrificio? El versículo 9 nos dice que el papá ató a su hijo y el hijo se deja atar. ¿Cuántos años crees que tenía Isaac? Se calcula unos 25 o 30 años. ¿Usted cree que yo puedo ganarle la pulseada a mi hijo Gabriel? Me gana él. Y Abraham tenía todos los años. Isaac pudo resistirse, pero no. Y vos te preguntás, ¿tanto amaba a su papá? Hoy mismo, por todos lados, y aún aquí, tristemente, en la iglesia, vemos hijos rebeldes, desobedientes, contestadores,
necios que deshonran a sus papás, sin importarles que llenan su corazón de dolor y de tristeza. Quería que veamos en este pasaje de las Escrituras qué elementos entran en escena en este dramático y terrible evento histórico. El fuego, el cuchillo, el altar. El fuego, decía el versículo 6, y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, dice. Solamente aclarar que se piensa que él llevaría unas brasas encendidas desde donde vivía, en ese largo camino hasta llegar al lugar, en un recipiente, como una vasijita, las brasitas encendidas ahí, colgando de la cintura. Así llevaban, no había fósforo, no había magiclick. Pero, ¿de qué es símbolo el fuego en la Biblia? Dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. El fuego nos habla de la infinita, absoluta santidad de nuestro Dios. Cuidado usted cuando se acerque a la presencia de Dios. Para servir, hoy hemos venido, para servir, para alabar, para adorar, para ofrendar. Tenga cuidado porque Él es fuego que consume y nuestro pecado, tu pecado, tendrá que estar confesado y limpio antes de venir a su presencia. ¿Qué otro elemento entra en esta historia? El cuchillo. Yo no imagino un tramontina, imagino un cuchillo grande. ¿Por qué no bien grande? Tan grande como una espada, que nos recuerda la espada de la justicia de ese Dios que es santo. Dice el versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tengo el brazo derecho, no lo puedo levantar, voy a levantar el izquierdo. Abraham levantando el cuchillo. ¿Usted piensa que la mano de Abraham, a punto de degollar a su hijo, estaría firme, segura? Yo pienso que temblaría en el aire el filo del cuchillo, justamente apuntando al cielo. ¿Qué otro elemento entra en esta historia? El altar. Versículo 9 nos cuenta que edificó allí Abraham un altar. Abraham mismo acomoda las piedritas una por una. ¿Cuánta leña? Que estamos hablando en estos días de eso. ¿Cuánta leña? 1 metro de leña. 1,5 metros de leña. 2 metros de leña. ¿Qué tipo de leña se usarían en aquellas tierras? El tema es que el papá acomoda palito por palito para que encendiera bien y para que se quemara todo. El Padre Celestial también preparó en la eternidad, antes de que nosotros fuéramos, antes de que fuera la luz, preparó el altar y el madero en el que iba a ofrecer a su Hijo por nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 esto, que Jesús fue el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Leemos en el capítulo 22 cosas tremendas. Dice, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Es la primera vez en la Biblia que la palabra amor aparece.
Y dice el versículo 5 que Abraham iba a ofrecer, adorar, que iba a ir hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros, dice. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra adoración. Las dos palabras, amor y adoración, por primera vez en la Biblia. En el versículo 11, estas cositas que tiene la Escritura, ¿no? En el versículo 11, Dios le dice, Abraham, le repite el nombre. Esta insistencia en llamarlo 2 veces por su nombre lo vemos 10 veces en la Biblia. Dios hace esto cuando quiere llamar la atención sobre algo sumamente importante. La pregunta es, ¿cuántas veces será necesario que Dios te repita un mensaje, tal vez como este, que es personal para vos? ¿Cuántas veces? Pero, ¿de qué habla este capítulo de las Escrituras? Habla solo de la fe y la obediencia de un verdadero, genuino, consagrado creyente, no como los creyentes de hoy, timoratos, que solo le piden a Dios y que no se ofrecen a sí mismos como Él quiere, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en sacrificio vivo, santo, racional, agradable, como a Él le gusta. Pero decía, por supuesto que no. No solo de esto habla el capítulo 22 y eso nos lleva a la segunda sección. Cristo prefigurado en la historia de Abraham. Si usted mira, recuerda lo que hemos leído hasta acá, hay 2 símbolos que sobresalen en esta historia: Isaac y el Cordero. Isaac, el hijo único, el amado de su padre, el hijo obediente al padre, figuradamente también recibido de entre los muertos, porque él iba a ser ofrecido en sacrificio y no lo fue. Y el carnero, la víctima inocente, que muere en sustitución de otro, que derrama su sangre, que fue ofrecido en holocausto, completamente consumido por y para Dios. Como Isaac cargando la leña, Jesús, el Hijo de Dios, carga el madero, marcha con nuestra iniquidad, con tu maldad, puesta sobre sus hombros. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como Isaac, Jesús fue al sacrificio en silencio. Y como Cordero no abrió su boca, dice la Escritura, su devoción y su amor por el Padre lo atan a la cruz. Dice Marcos capítulo 15, versículo 1, que llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilatos. Igual. Como Isaac, vemos a Jesús esperando que el cuchillo del Padre cayera sobre él en el sacrificio, pero a diferencia de Isaac, Jesús no fue librado. Qué plan bendito el de nuestro Dios, que bajó el cuchillo sobre su propio Hijo en el sacrificio más injusto y cruel de toda la historia de la creación, para que sobre nosotros ya no cayera el justo castigo que merecía nuestra maldad. ¿Cómo entenderemos el valor
del sacrificio del Hijo de Dios. Lo entenderemos solo entendiendo cuánto amaba Abraham a su hijo. Cuando entendamos cuánto amaba Abraham a su hijo, multiplíquelo infinitas veces más. Porque Jesús era el único, es el único, el amado del Padre, ofrecido para sustituir en la cruz a viles pecadores. Dios nos muestra a Abraham levantando el cuchillo en obediencia y fe y nos deja ver en Abraham su propio corazón, en el corazón de ese padre, para que consideres, para que medites en esto, para que esto te transforme, para que consideres. ¿Cuánto le costó? Él ofrece a Jesús en tu lugar con la mira puesta en poder ofrecerte hoy, ahora mismo, no solo el perdón de tus pecados, sino también vida nueva. Dejar atrás la vida que estamos viviendo, dejarla atrás, olvidada, vana, vacía, hueca, decía el pastor Rubén, manera de vivir. Y además, una eternidad con Él. Tercera sección, nuestra respuesta personal a la luz de la vida de Abraham. En el capítulo 18, si podés mirar un poquito para atrás, versículos 1 al 3, encontramos esta lectura. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Se piensa que este es Jesús antes de haber nacido en Belén. Una manifestación visible del Señor en el Antiguo Testamento, 1800 años antes de la cruz. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, Abraham salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Fíjate, ¿ven ustedes el deseo del alma de este hombre por tener comunión con el Señor? Salió corriendo y se tira al piso y le ruega que se quede con él. ¿Cuántos cristianos perezosos hay hoy? Tibios, indiferentes, ante un Dios que lo ha intentado todo por acercarse a ellos. No leemos, no oramos, no tenemos devocionales. No buscamos tiempo a solas con Él, no nos interesa Dios, solo nos interesan sus provisiones, sus bendiciones. Y ahora mismo, al salir por esa puerta, seguiremos así. Qué tristeza. Esta historia de Abraham e Isaac, rumbo al monte del sacrificio, ¿tiene algo para decirnos a nosotros? Sí, hermanos, habla clarísimo acerca de la doctrina de la sustitución. Ilustra la verdad bíblica que Jesús murió en reemplazo de, en lugar de los pecadores. La Biblia dice que somos todos pecadores. Romanos 3:23. Dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Dice que el alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:20. Y dice, en ese pasaje de Ezequiel, que la iniquidad del impío caerá sobre él. Todos quienes estamos aquí vamos a morir. Y nuestros pecados nos llevarán de la manito directo al infierno eterno.
pagando el castigo que merecemos, salvo que, arrepentidos y en fe, huyamos hacia Jesús, buscando el perdón que hasta hoy, en este preciso momento, mañana ya no sé, que hasta hoy se nos ofrece gratuitamente, sin costo. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó la muerte que nosotros debíamos experimentar y padecer. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, llevando la leña, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia. Sí, Jesús nos reemplazó en su muerte. El perdón lo recibimos gratuitamente, pero no vivimos para Él. No lo exaltamos con nuestros actos. Le decimos al Señor, dame tus promesas, Señor. Es más, le exigimos, cumple tus promesas. Pero a la vez le decimos, algunas de tus palabras voy a creer. Algún que otro mandamiento voy a obedecer. Otros no. No voy a depender de ti. No voy a esperar tus tiempos. No voy a obedecer. No voy a vivir en comunión contigo, ni voy a vivir en tu presencia. ¿Te das cuenta lo perverso, lo malvado, lo desagradecido, lo odioso que es el corazón del hombre con un Dios que le ama? Una ilustración de cómo deberíamos leer este texto del capítulo 2 de Génesis lo encontraba hoy en una historia que dice así. Imagina una charla de Dios con un hombre que se ha convertido a Él. Le dice Dios, ¿qué tienes? El hombre responde, bueno, tengo una casa. La quiero para mí, le dice el Señor. Pensá. ¿Qué más tienes? Le dijo Dios. Y el hombre responde, tengo un auto y algún dinero en el banco. Quiero para mí el auto y el dinero del banco también, le dice Dios. Y le pregunta a Dios, ¿qué más tienes? Él piensa, y si todo lo que me queda es mi esposa y mis 2 hijos. Quiero para mí a tu esposa y a tus 2 hijos, le dice el Señor, ¿te queda algo más? Y el hombre le contesta, ya no tengo nada más, solo me tengo a mí. Dios le dice, te quiero a ti también para mí. ¿Y ahora qué? Le pregunta el hombre. Ahora te los voy a devolver, para que los uses para mi gloria, hasta que yo decida algún otro modo de usarlo, le dijo Dios. Ojalá lo entiendas. Tu casa no es tu casa, tu auto no es tu auto, tu dinero no es tu dinero, tu esposa no es tuya, tus hijos no te pertenecen, son de Él. Vos no sos tuyo, sos del Dios que te rescató. Todo es de Él, todo es para Él. Así hizo Dios con Abraham, así le responde Abraham a Dios. El tema es cómo vamos a responder nosotros en este día. En Génesis capítulo 18 que estábamos viendo, luego de ese precioso tiempo de comunión de Abraham con el Señor, donde él mata un becerro, hace leche, queso para el Señor y 2 ángeles que iban con él, que van rumbo a Sodoma y Gomorra a impartir juicio. Dicen los versículos 16 al 19 lo siguiente: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. O sea, Abraham rapidito atrás de ellos 3.
Y Jehová dijo, ¿lo ven al Señor Jesús? Él dice para él mismo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mirá lo que dice el versículo 19, lo que dice Jesús de Abraham. Porque yo sé, esto me conmueve hasta la muerte a mí, porque este versículo fue mi decisión alguna vez, hace unos cuantos años atrás. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicios, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Luego la Escritura dará testimonio de esta relación tan especial de Abraham con el Señor al decir en Santiago capítulo 2 versículo 23 lo que te decía al principio. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No sé quiénes son tus amigos, pero la pregunta es si eres amigo de Dios, amigo, amiga. Para aquel que vino hoy a cumplir una obligación de estar, porque lo trajeron, porque lo empujaron, no sé. Pero si no viniste al encuentro con el Señor, te digo, no tenés tiempo. Arrepentite, cree en Jesús, entregale tu vida al amoroso y dulce Dios que dejó los cielos para venir a morir en tu lugar por amor de tu alma. Para aquel que desea ser llamado amigo de Dios, va la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Él espera que obedezcas con fe, confiando total y absolutamente en Él y en toda y cada una de sus palabras. Él espera que actuando así, como ese pasaje que terminamos de ver, seas de bendición para todos los que te rodean y que también mandes a tus hijos y a toda tu casa después de ti que guarden el camino del Señor. Ahí Él entonces hará llover bendición sobre tu vida y la de los tuyos. Te ruego, no salgas por esa puerta sin tomar esta definitiva decisión. Amén. Pastor Rubén.